Pulse poderes de verdad, noticias de verdad. Hola. Hoy queremos hablar sobre Maquiavelo, un personaje interesante de la historia de la humanidad, italiano y con mucha influencia hasta nuestros días en la manera de pensar de todo el mundo. Los que lo hemos leído o hemos leído alguna de sus obras, como El Príncipe, por ejemplo, pues nos ha enriquecido mucho en la parte de conocimientos y es increíble que con la tecnología que tenían en ese momento, fíjense ustedes, sin ayuda de inteligencia artificial, sin ningún recurso más que la mente, Maquiavelo nos dejó ese legado de tantas ideas tan brillantes. Dentro de ellas hay 7 lecciones eh, que son un poco despiadadas, por decirlo de alguna forma, de Maquiavelo, de te hacen mentalmente intocable. Esas 7 leyes son muy interesantes para cualquier persona en la vida civil, en la vida militar, en la vida laboral, en su familia, en su entorno. Para cualquier persona es útil. Es como el libro de Sun Tzu. Es un libro, en ese caso, para la guerra, pero que sirve para la persona de la vida civil común y corriente como tú y yo. Entonces es muy interesante estas 7 lecciones despiadadas de Maquiavelo, que hay muchos autores que las citan en videos aquí por este medio y en las redes sociales, pero yo quería tocar el tema porque es muy importante. Hay una idea principal que es la siguiente y quiero que ustedes la, la mediten y la analicen a ver si están de acuerdo y me comentan en los comentarios si ustedes desean hacerlo. Dice, a partir de hoy elijo la fuerza sobre la emoción. Esa frase es muy profunda. El colombiano, por ejemplo, es una persona muy dada a ser muy emotivo. No solo el colombiano, el hispanoamericano, diría yo. Esa mezcla de sangres entre indígenas nativos de la América del Sur, de América Central, inclusive de Norteamérica, en el caso de México y de los Estados Unidos, influye mucho en esa nueva generación o nuevas generaciones que desde precisamente hace más o menos 500 años vienen dominando en cada país, o no dominando, sino fueron el producto de ese choque cultural. En el caso de los españoles, cuando llegaron, pues se mezclaron con los indígenas y por eso pues surgió el mestizaje. Fuera de eso, después cuando llegaron los esclavos de ambos bandos, de los ingleses y de los españoles, pues también como esclavos, también influyeron en la mezcla étnica de cada país. Y así no lo queramos, eso es lo que hay, tío, como dicen los españoles. Entonces, es tan importante esta frase, porque hay que dejar un poco la parte emotiva como hispanoamericanos, sangre que hierve, y hay que volverse más intelectual, más analítico, diría yo. Yo interpreto así a Maquiavelo y por eso quería hacer este video. A partir de hoy elijo la fuerza sobre la emoción. Recuerden esa frase. Esa es la primera, digamos, frase en general que puede resumir lo que dice Maquiavelo en estas 7 lecciones. Dentro de esas lecciones está la primera, que es controla la narrativa, controla el poder. Esa frase también es muy poderosa y quiere decir que tu narrativa, así como la mía, yo la impongo en la medida en que yo hablo con ustedes. Y ustedes me comentan o en alguna tertulia que tengan con sus amigos, pueden comentar el tema que estamos tratando hoy para que lo analicen y lo vayan desmenuzando para que cada uno saque sus conclusiones. Ahí viene después de ese análisis su propia narrativa y ustedes con la interpretación que le den, como lo hice yo, con estos mensajes de Maquiavelo, van a poder enriquecerse mucho en sus relaciones interpersonales, laborales, familiares y con los amigos cercanos. En el caso de los militares lo mismo.
En caso por ejemplo, de las jerarquías militares, pues va a servir mucho para que los oficiales al mando manejen mucho mejor las situaciones y puedan enseñar a sus tropas la manera correcta de actuar, mucho más eficientemente, sin tanta emotividad, analizando cada detalle. Es como cuando a ti te sueltan que aparecieras, di tú, en la época de los romanos en el circo romano, que hicieras así y aparecieras allá en el circo romano dotado de un tridente y una red y el casco, y te tocara pelear contra varios gladiadores al tiempo, unos 4 o 5 gladiadores contra ti. ¿Qué harías? ¿Cómo analizarías la cosa? ¿Te pondrías a llorar o analizarías y dejarías la parte emotiva a un lado para poder centrarte en cómo salvar tu vida? Ese es un ejemplo que pongo para que ustedes aterricen la idea. Ese es en cuanto a que controla tu narrativa. Tu narrativa no es solo hablar y saberse expresar, sino que tengas muy claro mentalmente cuál es el mensaje que vas a transmitir. Y eso pasa mucho en ventas. Por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo en ventas, en la industria farmacéutica, también en la parte militar estuve muy vinculado y es exactamente lo mismo. Tú te vendes cada día de tu vida. En este momento, por ejemplo, yo estoy vendiendo las ideas que tenía Maquiavelo a través de lo que yo estoy hablando para que ustedes las interpreten a su vez a su manera y tengan su propia narrativa. Es muy importante tener esa narrativa. Yo diría que es como tener una estructura filosófica donde tú, con esa estructura, viene a ser el cimiento de tu construcción en general, de tu cuerpo, de tu mente y de tu alma. Sin esos cimientos es muy difícil que esa persona, fea, bonita, pequeña, alta, gorda, flaca, como quieras que tengas el avatar, eso ya te lo da la naturaleza y las relaciones que tuvieron tus padres, no es culpa tuya, pero tienes que lidiar con todo eso. Y lo importante de todo lo que estoy diciendo es que tú tengas tu propia identidad. Cuando tú tienes una identidad muy clara, es muy difícil que alguien te vaya a atacar y tenga éxito, porque tú tienes muy presente esto de la narrativa. Y tu narrativa es tuya y nadie te la puede cambiar. Y el que intente cambiarla puede sufrir las consecuencias de tu análisis rápido y de tu determinación para defender tu narrativa. Repito. Entonces, este primer punto es muy importante, como todos los demás, pero el primero es muy bueno. El segundo es el desapego emocional, que es la verdadera fortaleza tuya. El desapego. El desapego no quiere decir que a uno no le importe nada. Quiere decir que te desapegues de esa parte emotiva, como decía en el primer punto, pero adicionalmente a eso, tú vas a tener un desapego emocional de todos los ataques que sufras. Si tú eres de las personas que reacciona por todo y te tratas de defender en el momento en que te atacan, vas a mostrar que eres muy emotivo, muy primitivo y no analizas la situación antes de hablar. Recuerda que cuando tú hablas, ya lo que salió de tu boca, de lo que expresaste, eso queda navegando en el universo. Eso queda navegando inclusive en las grabaciones que te hagan o en los videos que hagas o inclusive en la mente de las personas. Lo que tú dijiste ya no tiene reversa. Entonces, ojo con eso. Por eso hay que analizar muy bien las situaciones. Muchas veces es preferible sonreír ante las críticas o ante un ataque para desarmar al rival. La otra opción es quedarte callado y lo desarmas también, que es mucho más eficiente que ponerte a pelear, como en una telenovela barata de las de Tontolívar, aquí en Colombia. Entonces, Maquiavelo era un sabio, filósofo, un mandatario, tuvo poder, supo lo que era tener poder y cómo obtenerlo, y por eso sus obras lo reflejan. Él lo escribió porque no tenía página web ni tenía los medios que tenemos nosotros ahora de las redes sociales y todas estas cuestiones que nos debería impulsar a crear más cosas. Pero fíjate que en esa época, con los pocos medios que tenía, que eran una pluma para escribir y la tinta y la pluma, básicamente sobre cualquier lienzo, cualquier papel que tuviera a la mano, eso iba recopilando los datos, era su manera de grabar el mensaje
y ha subsistido hasta nuestros días. La obra del Príncipe, repito, de Maquiavelo, que la recomiendo mucho para que la lean y la interpreten, es un poco pesada, pero ya con estas charlas que damos en las redes, muchos de las personas que hemos leído a Maquiavelo, pues te ayudamos a dilucidar y a difuminar esa cosa pesada que representa. Bueno, pasemos al el segundo punto, ya lo decía, que es la parte emocional, que quiere decir que el desapego que tengas a esa reacción emocional es lo que te da la verdadera fortaleza, porque a ti te escurre, como dice uno. A mí dirán que yo soy no sé qué, a mí eso no. Si yo le paro muchas bolas, como decimos aquí en Colombia, a las cosas, pues voy a sufrir y me va a afectar en mi paz interior. Cuando tú te dejas afectar en tu paz interior es tan grave que hasta representa enfermedades. Cuando tú sufres, los demás tienen éxito y tú lo que estás perdiendo es terreno y vas a, digamos, a perder también esa narrativa que es muy floja la tuya, porque si te dejas afectar de las cosas y no sabes cómo manejar y capotear las situaciones, los que van a dominarte son tus adversarios o tus enemigos. Muchas veces el peor enemigo está al lado de uno y uno piensa que es amigo. Esa es otra parte que toca Maquiavelo también, sobre la traición, que lo vamos a ver más adelante. Él dice, Maquiavelo dice, el sabio permanece quieto hasta que llega el momento de actuar. Esa es una característica de una persona muy inteligente. No actúa a la loca, como hacemos la mayoría de personas aquí en Colombia, sobre todo, sino que analiza la situación, se demora un poco, deja un silencio y después de ese silencio ya emite su juicio, su manera de ver las cosas basado en su propia narrativa. Por eso es importante, repito, lo de la narrativa, porque eso nos ha pasado y por eso la izquierda en estos países ha dominado, porque la narrativa de ellos es muy fuerte, en el sentido de que tienen mucho dinero para gastar en eso. Y tú sabes que una mentira dicha varias veces, repetida muchas veces, se vuelve verdad para ellos, ¿no? No para nosotros. Personas comunes y corrientes que trabajamos y que hacemos algo por nuestro país y por el mundo. Algo positivo. No solo es robar ni llegar a ser mangualas para volver una mafia, prácticamente todo, que eso ha ocurrido siempre. Inclusive en la Italia de Maquiavelo existían esas mafias, unas familias muy poderosas que dominaban todo. Inclusive a Maquiavelo lo sacaron del poder por eso, porque esas mafias no querían que él estuviera ahí. Entonces fíjense que eso no es algo nuevo. No hay influencia en cuanto a la tecnología en ese sentido. Las mafias siempre han existido y lo vemos hasta en el fútbol actualmente. Bueno, eso es harina de otro costal. Entonces, cuando el sabio sabe actuar en ese momento específico que debe hacerlo, una persona insensata, ¿qué hace? Actúa sin pensar. Entonces ahí viene el problema, la catástrofe, porque eso se vuelve una bola de nieve. Como actúa sin pensar, los rivales o los enemigos van a coger toda esa información y ya saben por dónde le duele a la persona, cuál es su talón de Aquiles, lo van a conocer más rápido. Entre más expreses tú quién eres y cómo actúas, los demás van a saber por dónde cogerte, por dónde sabemos, ¿no? Que ojalá nunca te pase. Entonces, tú en realidad, y yo tampoco, no eres tus emociones, eres quien las observa y eso es lo que te da la maestría psicológica. Cuando tú ya practicas cómo defenderte, sabes cómo desarmar al enemigo, lo que decía, con un silencio largo o con una sonrisa, simplemente cuando te critican fuertemente, tú no eres un fósforo, sino que tú vas a armarte, vas a analizar la cosa y sonríes mientras tú piensas por dónde lo puedes atacar o cómo le vas a revertir ese ataque y se lo vas digamos, a devolver de manera eficiente para que el que sufra las consecuencias sea la persona que te atacó. Por eso, algo muy inteligente que yo siempre he practicado sin haber leído a Maquiavelo es averiguar lo máximo de las personas que te rodean, saberles casi todo, para que en cualquier momento de un ataque de esos tú lo puedas desarmar fácilmente diciéndole una verdad que le moleste. Eso es la mejor arma. Entonces, la emoción debe servirte no para esclavizarte, sino para analizar la situación. Eso es en el punto 2 de los 7 que vamos a ver hoy rápidamente de Maquiavelo
en estas lecciones que nos da para la vida y fíjate que después de 500 años siguen vigentes. La tercera es lo que hablaba antes de la traición. Cuando tú confías demasiado en una persona que está a tu lado ayudándote o que está viviendo contigo o que es compañero de trabajo, confías demasiado en esa persona, pero no has preveído que esa persona te puede traicionar en cualquier momento, pues estás en el lugar equivocado. Porque cuando vienen esas traiciones es que viene también el sufrimiento. Y ese sufrimiento, volvemos al caso que les decía anteriormente, que empieza a devastarte por dentro, el alma, el corazón, el espíritu, te empieza a minimizar, te sientes inseguro, empiezas con sudores fríos y a erizarte del miedo, y uno no puede caer en eso. Cuando tú entras en ese trance de negativismo y de inferioridad, es que te van a rematar los adversarios y enemigos. Y eso lo vemos hasta en la política. Ha pasado. Entonces, espera siempre que te van a traicionar, porque es que la traición es algo, digamos, innato en el hombre. El humano es muy interesado. Si tú tienes un amigo, pues tu amigo te estima, claro que sí, te puede estimar, si es sincero, pero él está esperando algo de ti. Él quiere sacarte, como decimos aquí en Colombia, algo a ti, obtener alguna ventaja gracias a ti, algo que él desea y que tú puedes ayudarle para conseguirlo. En el caso de uno es lo mismo, uno cuando tiene una amistad, pues precisamente de eso se trata la amistad. Si yo doy, pues tu amigo te va a dar también. Es decir, en el sentido de que si tú le ayudas a él, él te va a ayudar en el momento en que tú lo necesites. Es algo recíproco, se supone que es la amistad. Pero las amistades también tienen intereses, como decía antes, y esos intereses puede que cuando tú no tengas plata, por decir algo, entonces ya a esa persona no le vas a interesar. Y eso es una traición, pero si tú sufres por eso, no vas a estar preparado para cuando te traicionen de verdad. Uno tiene que prever todas esas cosas. La gente está muchas veces con uno por algo, repito, y si no lo obtiene, pues te deja como un bagazo, te chupa ahí más o menos como la caña de azúcar, la chupa uno, le saca el azúcar y bota el bagazo. Eso es lo que pasa en las traiciones. En todos los casos, ¿no? Amistades, amor, bueno, en el trabajo, uno piensa que lo estiman y resulta que le están dando el cuchillo por la espalda, que es muy, muy común aquí en Colombia. Debajo de la ruana llevan el puñal, como digo yo. No todo el mundo, pero la gran mayoría. Y es por esa mezcla sanguínea que tenemos. Bueno, yo no tengo casi, pero digamos que ustedes, los colombianos que son de pura cepa, pues sí la van a tener más acelerada. La traición no siempre es algo que esté mal. ¿Por qué? Porque es algo intrínseco en el ser humano. Eso lo lleva a la persona. El ser humano tiene como naturaleza, como su naturaleza humana, ser traicionero también. La traición no es una, digamos, si tú lo ves como una cosa terrible, no, no porque en todos los siglos ha pasado. A Maquiavelo lo traicionaron. A ti te han traicionado, a mí me han traicionado. Eso no es nada raro. Por lo mismo que digo, las relaciones se van agotando cuando el amigo o el amante o la amante o el esposo o la esposa ven que no te pueden, digamos que tú no los satisfaces, no lo digo en la parte que ya sabes, sino en la parte económica sobre todo, o de pronto tuviste un problema grave y perdiste tu dinero, tu poder adquisitivo se fue al piso y resulta que esa pareja pues ya no le vas a interesar. Eso pasa en todas partes, hasta en las mejores familias, hasta en los Medicis de la época de nuestro amigo Maquiavelo. Bueno, entonces, cuando tú ves la traición como algo muy grave, repito, vas a sufrir y ese sufrimiento te va a quitar tu paz interior. Por eso es que es tan importante no sufrir. Yo, por ejemplo, como soy acuariano, soy un bloque de hielo. Yo he tenido 4 esposas y a las 3 anteriores no quiero decir que las liquidé físicamente, ni mucho menos todavía están vivas, sino que de un momento a otro me cansé y dije, adiós, ya no quiero más contigo, no quiero más porque no me estás, digamos que no me satisfaces en la parte más que todo intelectual. Personas que uno confiaba y que por el amor uno mezclaba negocios con amor y eso tampoco debe hacerse mucho, o dependiendo del caso, pues tiene que ser casos muy especiales para que funcione. Yo cometí ese error con mi tercera. Resulta que ella manejaba la parte de la empresa, digamos que casi gerencial, y resulta que tomaba malas decisiones.
Y eso me llevó a problemas que tengo todavía en la actualidad. Entonces, ojo con eso. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es la prevención dentro de este tercer punto. ¿Por qué? Porque uno espera esa traición. No es que uno ande sufriendo porque me van a traicionar, no. Simplemente tú debes tenerlo en el abanico de opciones que pueden ocurrir. Entonces, cuando llega el momento y pasa, ocurre eso, pues ya no vas a sufrir y no vas a entregarle tu paz a nadie, ¿ok? O sea, no vas a perder tu ritmo de combate, digámoslo así. Eh, digamos que la lealtad también viene de la mano. Mm, si tú te basas en que todo el mundo tiene que ser leal a ti, pues estás en el lugar equivocado también, porque la lealtad va de la mano también de esa misma traición. Yo por eso digo, cuando me preguntan, oye, ¿cómo está Ramón? Por decir un nombre, ¿no? Es un ejemplo. ¿Cómo está Ramón? Y digo, pues hasta hoy está bien conmigo, es decir, hasta hoy somos buenos amigos. Y pues él es una persona seria hasta hoy, porque mañana no sabemos. Y eso pasa en todos los casos. Analícenlo ustedes en sus vidas y verán que lo que les estoy diciendo y lo que dice Maquiavelo es así. Por experiencia ya el diablo sabe más que por diablo. Entonces, no hay que basarse en la lealtad para todo tampoco, porque se basa mejor en las estructuras. Cuando tu estructura en el trabajo o en tu empresa está con buenos cimientos, pues esa lealtad va a ser más prolongada en la gente, porque la empresa va a tener una estabilidad, porque ellos van a tener sus buenos cargos, sus buenos puestos bien remunerados. Entonces, todo va de la mano, fíjate. Si esa empresa cae en desgracia, como ha pasado en este anterior gobierno de este señor de izquierdas aquí en Colombia, que mucho empresario le tocó cerrar la empresa, pues entonces empiezan los problemas, problemas familiares, problemas de los que pues les tocó salir de la empresa porque lo echaron, porque hubo reestructuración, porque pues el presupuesto no alcanzaba. Eso le puede pasar a cualquiera en cualquier empresa en cualquier momento. Y lo grave es la pensión, porque entonces la gente aspira a pensionarse y resulta que esas rupturas laborales le obstaculizan a uno esa parte de la pensión porque dejas de aportar a tu ahorro pensional y entonces las semanas se van a ir pasando y no vas a cotizar, no vas a pagar lo que te tocaba. Bueno, eso es tema para otra charla. Entonces la mejor estrategia, lo que dice Maquiavelo, es que tú tengas las puertas abiertas y cuando hubo un problema, no sé qué, pues la cierras. Es decir, se alejó esa persona, ya no es tu amigo, pues simplemente cierras esa puerta. Pero entonces no la echas llave, sino que en cualquier momento también la puedes abrir porque puedes necesitar a esa persona en cualquier momento para X o Y circunstancia que se presente. Y entonces si tú lo tienes de enemigo, también va a ser grave porque entonces esa persona no te va a colaborar. Mientras que si tú mantienes esa puerta, digamos, sin seguro, la cierras, pero está ahí y en cualquier momento tú puedes llamar a una persona y vuelven a tener hasta mejor amistad que antes. Entonces hay que ser inteligente, muy analítico en eso. Yo estoy de acuerdo con Maquiavelo, no sé si tú lo estés, me comentas ahí abajo si tienes alguna duda o quieres que hablemos al respecto. Esto tiene que ver mucho con la calma, que es el cuarto punto. Estábamos en el tercero que era espera la traición, ¿no? Y entonces confías es en tu estrategia, en tu narrativa. Por eso si tú tienes la narrativa fuerte, pues va a ser muy difícil que si mueven el árbol se caiga en tus frutos, ¿no? Entonces puede moverlo y hacerle mucho ruido, no le pasa nada al árbol porque está bien fuerte, está bien alimentado, tiene buenas raíces, está bien cimentado, ¿ok? El cuarto es eso, muestra la calma y piensa en frío, muestra tu calma siempre, no pierdas los estribos con las críticas ni con los comentarios adversos que te puedan hacer en una reunión para hacerte quedar mal, analízalo rápido y cae como los gatos, parado. O sea, por más que caigas o que aparente la persona que te está dando muy duro, los gatos siempre caen parados. Entonces, aprende de los gatos eso. Esa calma es un arma biológica casi, pero en este caso no es biológica como en las guerras, sino es un arma psicológica. Porque cuando tú te calmas ante un comentario muy adverso a tu personalidad o a tu trabajo o a tu manera de ser,
Si tú estás calmado, lo desarmas a la persona que te atacó. En cambio, si tú te engorilas, como aquí, todas estas viejas que se agarran de las mechas aquí en Colombia por un tipo, por decir un ejemplo, yo he visto en la calle mujeres agarradas de las mechas mechoneándose por un tipo que fue traidor con alguna de las dos. Y si lo fue con una, pues va a ser con la otra. Eso normalmente pasa en el caso de las damas lo mismo. Con todo respeto, no lo estoy criticando, sino estoy diciendo que una persona que es traicionera, pues ya profesionalmente, digamos, todo el tiempo en la vida ha sido traicionera, pues va a seguir siéndolo. El que ha sido un ampón normalmente sigue delinquiendo. Y lo vemos aquí en las cárceles, desde la cárcel delinquen aquí en Colombia, en este momento, ¿no? Quién sabe con el nuevo gobierno que vamos a tener ahora en 2026, el 7 de agosto. De ahí en adelante va a cambiar mucho la historia de Colombia, eso espero. Entonces, cuando tú eres demasiado bueno, por no decir eso, pendejo, como dicen en México, eres muy bueno, entonces se confunde con que eres pendejo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú de pronto, digamos, te desprendes un poco de esa bondad? Pues digamos que debilitas los ataques porque ya la gente se va a dar cuenta que no eres tan tonto como aparentabas, que ser buena persona no es ser tonto. Cuando tú dejas de ser bondadoso con esa persona que estaba y te traicionó, estaba trabajando contigo, por decir algo, o viviendo contigo y te traicionó, tú dejas esa bondad de lado, vas a empezar a tener otra vez las riendas de la cosa porque ya la persona se dio cuenta que tú te diste cuenta, que está pillado, como dicen acá en Colombia. Entonces, cuando tú eh, aplicas eso, eh, pues vas a reforzar tu autoridad. Mientras que tú sigues siendo bonachón y sigues siendo todo el mundo puede hacer lo que quiera en tu casa y todo el mundo puede hacer lo que quiera contigo, pues ya pierdes tu autoridad. Y perder la autoridad es perder tu narrativa. Tu narrativa es muy débil cuando pierdes autoridad, ¿ok? Entonces, la calma atemoriza a los inestables. ¿Por qué? Porque los inestables te atacan todo el tiempo, te atacan todo el tiempo y como tú no pierdes la calma, se desesperan. Entonces, es muy inteligente ser calmado. Ese es el cuarto punto. Para no alargarme, entonces, Maquiavelo citaba otra frase que decía, o dice, que la calma aterroriza a los inestables, ya lo he dicho, y que uno debe ser como un león que no puede reconocer las trampas y como un zorro que no puede defenderse de los lobos. Pero entonces si tú mezclas los dos, el león que no reconoce las trampas, el zorro sí, pero el zorro no puede defenderse de los lobos, entonces si tú unes el león con ese zorro, hay que ser un zorro para reconocer las trampas y un león para ahuyentar a los lobos. Fíjate la filosofía y la comparativa que hace él entre los animales y uno. Tú tienes que transformarte de acuerdo casi camaleónicamente, de acuerdo a las adversidades que vas teniendo, y las vas a minimizar. Es como si fueras al gimnasio, es lo mismo, es un gimnasio en vivo. Si tú vas todos los días al gimnasio, pues vas a estar entrenado, ¿sí? Sin ser exagerado, pero tú cuando te llegue una noticia mala no te va a pegar tan duro, porque tú ya estabas preparado en cierta forma para recibirla, ¿ves? Entonces tu defensa es buena, tú no te vas a dejar dar en la cara o en el estómago porque tu guardia está alta. Entonces ya la gente te va a respetar porque eres casi que invulnerable. ¿Ok? Eso es la importancia de estos 7 principios que nos da Maquiavelo. Uno debe ser, otra frase que decía él en el libro, es que uno debe ser tranquilo como el agua, pero agudo como el hielo bajo el agua. O sea, tú puedes ver el agua y es tranquila, pero debajo puede haber hielo en puntas. Entonces, cuando ya te tocan esas puntas, van a saber que tú no eres solo agua, sino que estás en varias formas, estás en sólido y en líquido. Entonces, ojo con eso. Es una metáfora muy buena. Nunca reveles tensión, por eso hay que mantener la calma. Si tú te ves tensionado, te ves como preocupado, nervioso, miedoso, pues vas a darle, digamos, herramientas para que sigan atacando. Sonríe cuando esperan que tengas furia. Por ejemplo, lo que les decía en los anteriores puntos, cuando tocamos el tema de que si te atacan, dales una sonrisa, como diciendo me vale huevo, o te quedas callado. Cualquiera de las dos formas, inclusive mezclando las dos,
puede ser una buena forma para desarmar al rival mientras tú vas analizando cómo lo vas a atacar. Pero después, solamente cuando tengas claro cómo le va a doler a esa persona, mejor dicho, va a ser peor el ataque tuyo que el de esa persona para reportar victoria, como digo yo. Entonces, esa es la parte de la calma, es muy importante, todos los puntos son importantes, pero la calma yo diría que es de los más importantes. Después viene el quinto punto, que es mantener el poder en silencio. ¿Cómo se hace eso? Nunca reveles toda tu información por más amigos que tengas o por la esposa o por inclusive a los hijos. No reveles toda tu información completa, porque eso les va a dar armas para que te puedan joder, como decimos vulgarmente. Cualquiera de ellos, entre más conozca de ti, más sabe por dónde vas a tener talones de Aquiles o debilidades o falencias. Ya terminando, porque se nos fue el tiempo, el silencio es un riesgo calculado, es otra frase que tiene Maquiavelo que me pareció espectacular. Por ejemplo, la gente muchas veces le dicen algo y empieza a revirar, a explicar, a dar, digamos, como a responder, a explicar, a decir, no hay necesidad. Cuando te atacan, lo que decíamos antes, cálmate, sonríe o deja un silencio mortal, entre comillas, porque eso les va a romper la narrativa de ellos. Cuando tú te quedas en silencio y sonríes, los desarmas. Mientras tú buscas la manera rápidamente en tu disco duro de cómo revirar a ese ataque. Es muy interesante todo esto de Maquiavelo. Fíjense ustedes, más de 500 años y todavía sigue vigente por más smartphones y computadoras cuánticas y hasta para el diablo que hay ahora. Ese silencio, ¿qué efecto tiene en las otras personas cuando tú te quedas callado? Le distorsionas completamente el campo de batalla, porque esa persona lanza el dardo y si tú dices, ay, me diste terrible, entonces pues ya vas a ver que sí te dio duro y si tú te pones a dar explicaciones y a pararle bolas a lo que te dijo, pues estás mostrando debilidad. Entonces, los impacientes, que son esos que te atacan, que no saben cómo hacer para estar todo el tiempo como las hienas, ¿no? Riéndose y atacándote, no van a poder saber por dónde te va a doler más. O sea, tú eres casi que invulnerable cuando aplicas todos estos puntos. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente que es arrogante, que casi siempre son esas personas que te atacan, los impacientes, los arrogantes y toda esta gente que quiere hacerte daño, van a perder el control cuando tú te quedas en silencio. Esa es una estrategia muy buena, casi que militar. Entonces, de ahí de todo lo que hemos visto, podemos también decir que el observar al que habla es muy importante. Analizar todo, los gestos, la manera en que lo dice, los movimientos, la mímica que utilizó, los términos que utiliza, si es una persona educada y no comete errores de dicción o digamos, de expresión, digámoslo así. Entonces, ahí es donde volvemos a repetir, el silencio, ¿de qué habla? Pues de tu poder, porque lo desarmas enseguida. Cuando tú no reviras, enseguida la otra persona queda sin argumento, porque tú le das a entender que no te importó lo que dijo. Y sí puedes más adelante contraatacar. El sexto punto, domina el arte de la ausencia. Eso es muy importante. Todos son importantes, pero es que no sabe uno cuál más. Yo creo que el último. El arte de la ausencia, por ejemplo, a mí me pasaba en X, yo me la pasaba en todos los espacios, interviniendo de coadministrador con el anfitrión, de coanfitrión, mejor dicho, como en la campaña que hubo aquí en Colombia política, últimamente tocó hacer espacios para ayudarle al candidato y todo esto. Y sin embargo, ustedes saben que con el voto fusil que hicieron los de la contraparte y toda esa gente amenazada que le tocó votar por el que decían ellos, afectó mucho, casi 4 millones de votos, yo diría que hasta más, pero pues oficialmente 3.9 millones algo de votos que fueron a punta de fusil, de constreñimiento ilegal, de obligar a la gente a votar por el que ellos dijeran. Eso es grave.
Y sin embargo no pudieron ganarnos. Eso es lo importante, ganar. Y el libro de Sun Tzu no quería mezclarlo con Maquiavelo, pero se complementan porque el arte de la guerra es esa. Muchas veces sin gastar un solo disparo, ganarle al enemigo, porque uno es mucho más inteligente que el enemigo. Entonces fíjate que sí ganamos. Aquí en Colombia, por lo menos hasta hoy, 2026, estamos a 12 de julio y triunfamos. Entonces domina el arte de tu ausencia. Cuando tú apareces todo el tiempo en esos escenarios, por ejemplo, yo en X no volví a estar en espacios porque ya no me interesa, porque cumplí mi objetivo y nos fue bien y ganamos, ¿ves? Entonces, si yo sigo apareciendo y apareciendo y apareciendo, es como si yo tuviera afán de mantenerme, digamos, en la lengua de todos. Y cuando tú apareces mucho, lo que estás es haciendo como los actores malos, como los actores mediocres, ¿no? Pésimos que sobreactúan. Entonces, esa sobreactuación, en vez de favorecerte, te va a bajar el nivel, porque entonces aparentas que eres una persona débil porque quieres estar al día todos los días y que todos hablen de ti. Resulta que es así. Todo el mundo se burla de ti. La mayoría de personas que aparece demasiadas veces en muchos espacios, la gente lo que hace es burlarse de ellos. Y muchos le graban es para burlarse más adelante, escuchan la grabación y se ríen de todas las barbaridades que dijeron ahí, porque esa persona, empezando porque casi siempre no son cultos, casi siempre es gente barata que son bodegueros, les pagan por eso, por estar hablando basura. Por ejemplo, ahora sube el doctor Abelardo de la Espriella a la presidencia de Colombia el 7 de agosto y resulta que van a seguir en esas bodegas de X y en varias redes, en TikTok y en varias, hablando basura del presidente. Mira, cuando no hablen de ti, sí preocúpate, yo diría, concluyendo, porque cuando no hablan de ti es que tú eres un cero a la izquierda. Entonces, no te preocupes si hablan de ti, porque si están hablando de ti es porque eres importante para ellos. Algo así decía también Don Quijote de la Mancha. Si los perros ladran es que avanzamos, Sancho, porque si no ladraran, pues es que no están avanzando. Algo así, muy interesantes todos estos escritos tan antiguos. Y el último, bueno, hay una frase en el sexto punto que es importante que se me ha olvidado. Domina el arte de tu ausencia, ¿no? Y quiere decir al final, Maquiavelo cierra con una frase que dice, controla tu imagen. Tu imagen es muy importante. No solo el aspecto, sino cómo vistes, si es una, digamos, una presentación en público, cómo te expresas, si eres buen orador, tienes buena dicción, eres rápido en los pensamientos, haces participar a la gente que está contigo, eso es muy importante. Tener ese don. Y no tener ese don también es muy importante porque quedas como un zapato cuando llega alguien que sí habla bien y que se expresa muy bien en plaza pública. Una persona que es demagoga normalmente no tiene argumentos, sino habla es puras mentiras. Promete al futuro que va a hacer y que va a no sé qué, y eso es pura carreta. En cambio, la persona que te dice con argumentos estrictamente lo que necesita saber la persona que está al frente, con argumentos bien estructurado, con buenos cimientos, digamos, un soporte, va a decir que voy a hacer un puente en tal parte porque es prioritario para la comunidad de esa zona y cuándo lo va a hacer. No se pone a hablar en el futuro, quién sabe qué año, porque yo puedo decir en agosto voy a hacer no sé qué, pero no dije qué año. Entonces, muchos demagogos utilizan esa técnica. Vamos a hacer en diciembre un gran árbol. ¿En cuál diciembre? ¿De este año? ¿Del otro? ¿Cuál? ¿Ves? Entonces no hay que caer en eso. Controla tu imagen. Y el último punto que es domina tu mente y dominarás todo. Ese es el más importante. Todos, repito, todos son importantes, pero dominando tu mente, dominas todo. Y volvemos al término de las narrativas. La narrativa cuando es fuerte y tú la tienes muy clara, va a ser muy fácil defenderte en cualquier terreno y nadie te va a poder atacar tan fácilmente y te van a coger miedo. Como el Cid Campeador cuando reconquistó España, su territorio, su península ibérica, de los moros. No más veían al Cid Campeador, hasta muertos lo sacaban en el caballo y los tipos salían corriendo, porque sabían a qué se iban a enfrentar, no era cualquier cosita. Lo mismo los vikingos, y ustedes lo vieron ahora en el Campeonato del Mundo de Fútbol de FIFA 2026, que ha sido un campeonato muy controvertido, a mí no me gustó francamente, pero bueno, es lo que hay, tíos. Pero ver uno
a Holland, porque se dice Holland, no es Haaland, sino Holland. Ver a Erling Haaland, semejante caballero vikingo, un tipo de 1,95 con esa presencia, cuando corría parecía un caballo. Ver a los vikingos en la época de ellos, más o menos desde el 800 hasta el 1100, viéndolos llegar a una playa, unos tipos grandotes corriendo para ir a saquear tu pueblo. ¿Tú te imaginas el susto de la gente nomás por la impresión que les causaba, por su aspecto? Eso es muy importante. Por eso, si tú dominas tu mente, vas a dominar, básicamente yo diría que tu vida. Vas a ser el que lleva las riendas en tu vida. Cuando tú pierdes tu narrativa, pierdes tu importancia como persona, te sientes inseguro en un auditorio, te sientes inseguro ante los ataques de los demás y no sabes cómo responder, cómo caer parado, pues estás grave, estás en el lugar equivocado. Entonces, si tú dominas tu mente, dominas todo. Todo comienza en la mente, porque es que cuando tú vas a salir por ejemplo, yo lo hacía en plaza pública cuando hice política hace muchos años. Yo salía en el Tolima, aquí en Colombia, mi concuñado en ese momento. Yo lo apoyaba en su campaña, entonces salíamos a plaza pública y yo sé hablar en los dialectos colombianos, yo sé hablar en tolimense, en costeño, en antioqueño, en paisa, ¿no? En llanero, en santandereano. Yo sé hablar en todos los modismos que hay, la mayoría los conozco y sé cómo llegarle a la gente, al costeño también, tú sabes, no joda. Entonces, esa es una virtud que yo tengo. No es fácil, créame que no es fácil. Hay gente que uno pone a un costeño a hablar paisa y no puede, o pone a un paisa a hablar costeño y no puede, o hablar a un cachaco, un rolo, a uno de Bogotá, como un costeño y no puede, o como un paisa y no puede. Yo tengo esa virtud que sí lo puedo hacer. Entonces yo he explotado siempre esa virtud, ¿ves? Entonces en la política uno tiene que rodearse bien. Por eso yo aprecio mucho al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, porque es un tipo muy inteligente, muy sagaz y se rodea bien. Yo no le he visto casi, por ahí habrá alguno, como dicen, infiltrado, pero de los que yo he visto que ha nombrado para ministros o para altos cargos, es gente muy importante, muy prestante, muy inteligente y como él, o hasta superior a él en inteligencia. Cuando uno es inteligente, valga la redundancia, uno busca gente más inteligente que uno para que lo ayuden y conecten. Eso me parece muy positivo y ojalá le deseo lo mejor al nuevo gobierno en Colombia y que salgamos adelante todos. Se trata es de vivir bien, sanos, con una mente sana, viviendo contentos, con el país más bello del mundo que es Colombia. Lo tenemos, ¿por qué lo vamos a regalar? No, señor. Entonces ese era digamos, el cierre de esta charla, que sin querer queriendo duró más de 40 minutos, pero pues ojalá les guste. Entonces, precisamente con lo que les decía del presidente electo en Colombia, hay una frase que cierra en su obra El Príncipe, no al final, pero sí dentro del, ya casi el final, donde dice, el primer método para estimar la inteligencia de un gobernante es observar a los hombres que lo rodean. Entonces, fíjense ustedes, comparen un gobierno con otro, comparen el anterior gobierno y la gentuza que había ahí rodeando a ese cafre y comparen a Abelardo de la Espriella por ejemplo, por citar un ejemplo, el doctor que está ahora de canciller, que va a ser nombrado canciller de la República de Colombia, que es el doctor Omar Bula. Entonces, comparen ustedes la calidad de este señor que habla varios idiomas, es escritor, es intelectual, es un pensador, es un tipo de unas relaciones impresionantes a nivel mundial. Entonces, ¿cómo va a quedar Colombia? Pues muy bien, porque es un tipo diestro para eso, es un tipo que sabe cómo hacerlo. Mientras que si miras en el pasado, ay Dios, uno veía esas reuniones en la ONU con unas cosas ahí hablando que a duras penas sabían leer y no sabían sino español y ni siquiera el español lo sabían, o sea, más o menos se les medio entendía. Entonces, espero que este video les haya servido mucho porque la idea es esa, que todos crezcamos y nos volvamos millonarios, por lo menos conmigo en conocimientos. Gracias a Maquiavelo, después de 500 años, de más de 500 años, seguimos con sus pensamientos y se los agradecemos mucho.
Un abrazo para todos y espero sus comentarios y sígueme para más, que no vale nada. Y me ayuda mucho que le pongas me gusta o no me gusta a lo que acabo de hablar en este video para estimularme y no me va a desestimular si pones hacia abajo porque también me estimula. Muchas gracias a todos y que su Dios los proteja y los guíe. Chao, chao.